Crímenes de odio. Los transvesticidios sociales son aquellos donde travestis y trans murieron víctimas de la exclusión social y la falta de acceso a los derechos básicos como la salud, la educación, el trabajo y la vivienda. Muchas fallecen de enfermedades que se pueden tratar. La discriminación, el odio y la violencia se traduce en una transfobia feroz que lleva a asesinatos brutales y se cuentan con centenas años tras años. Detrás mío van a estar apareciendo algunas de las compañeras que han, por desgracia, sido asesinadas en estos últimos años. Empezamos con Adriana Boneto, de 45 años, una mujer trans de la ciudad de Rincón, Santa Fe, quien fue hallada sin vida en septiembre de 2018 en su domicilio y con una serie de lesiones de arma blanca en todo su cuerpo. Antonella Mirna Di Marzo, una joven trans de 30 años, falleció en la madrugada del 27 de enero de 2019 como resultado de un brutal ataque de odio después de pasar 3 meses en coma. Estaba inconsciente en terapia intensiva desde el 21 de octubre, cuando fue atacada por un hombre a la salida del boliche Caribe, en General Güemes, a 50 kilómetros de la ciudad de Salta. El asesino, José Gustavo Gareca, fue condenado a la pena de prisión perpetua impuesta en agosto de 2020. Azul fue asesinada de 18 puñaladas en la madrugada del 17 de octubre de 2017 en un departamento de calle Rincón al 141, en el centro de la ciudad de Córdoba. Cintia Moreira era una joven trans de 24 años. El 15 de febrero de 2018 fue asesinada y descuartizada en San Miguel de Tucumán. Por una mala investigación, sigue impune el crimen de la joven tucumana. Gala Estefanía Perea, una joven trans de la localidad de Tucumán de Famaillá, fue encontrada sin vida el 25 de mayo de 2019 en la casa de su pareja en la ciudad de Nules, Tucumán. Gala tenía 19 años y estaba en pareja con Víctor Ezequiel Natalio Martínez. El 27 de octubre de 2019, la Chicho le había dicho a Tomás Cerletti: "Qué lindo que sos". Esas palabras fueron suficientes para que Tomás la corra, la ataque por la espalda, la tumbe, le dé patadas en el piso y le propicie 16 puñaladas que fueron la causa de otra muerte más por odio de transgénero. Lali Heredia era una trans de 36 años. La mataron con un tiro en la cadera el 3 de febrero de 2019 en el barrio Los Pinos, en San Justo de la Matanza. Pero antes le dispararon varias veces. Laura Moyano fue asesinada en la madrugada del 25 de julio de 2015 en una obra abandonada de Avenida Donato Álvarez al 9700, en el extremo noroeste de la ciudad de Córdoba. Su cuerpo había sido brutalmente golpeado, tenía heridas en la cabeza y marcas de estrangulamiento.
14 de enero de 2018, dos mujeres fueron asesinadas a cuchillazos en Río Nío, un pequeño pueblo a 60 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Lourdes Reynoso, una joven trans de 30 años, y su tía abuela, Francisca Ofelia Palacios, de 80 años, fueron atacadas con arma blanca por Julio Tomás Paladini, expareja de Lourdes, quien fue condenado a prisión perpetua. Marcela Credes fue asesinada de 6 puñaladas el 12 de octubre de 2018 por su madre, Mercedes del Valle, en el Partido de la Matanza, provincia de Buenos Aires, porque no estaba de acuerdo con la orientación sexual de su hija. Natalia Pepa Gaetano, de 27 años, lesbiana y activista social, fue asesinada por Daniel Torres el 7 de marzo de 2010. Después de haberla amenazado de muerte en reiteradas ocasiones, le disparó por la espalda con una escopeta de caza en un barrio de la periferia de la ciudad de Córdoba. Roberta, una mujer trans peruana, fue asesinada el 22 de febrero de 2020 de 4 puñaladas en 1 y 62, una esquina de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, donde paran a chicas en situación de prostitución. Roberta tenía 45 años y era una sobreviviente de un colectivo que tiene como esperanza de vida solo los 35 años. Sol Gómez tenía 24 años y el 7 de marzo de 2018 fue hallada asesinada en un descampado a unos 1000 metros hacia el Cardinal este de la Ruta Nacional 11 a la altura del Recreo Sur, en la provincia de Santa Fe. El cadáver estaba irreconocible por las quemaduras que presentaba y alrededor hallaron prendas de mujer. 15 meses después atraparon a un hombre identificado como FGB, de 23 años, en Avellaneda, por ser el presunto asesino de Sol. Estas se suman a una incontable cantidad de hermanas que son asesinadas año a año. Esperamos que pronto ya no se sigan sumando. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos ustedes, que es la parte principal de la presentación de un libro que es el público presente. Quiero agradecer también a la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Nacional, en la figura de Oscar Farías, que es el director de la cátedra. Quiero agradecer a Fernando Largui y a Paula, quienes fueron los responsables de la edición del libro, de las ediciones de las Tres Lagunas. Y acá quiero hacer un paréntesis y recordar a Liliana Lili Pedoggi, que del cielo nos está mirando, y que yo sé que ella me quería.
Agradecerle a Alba Rueda, responsable especial sobre orientación sexual e identidad de género. Alba fue premiada en Estados Unidos por el Departamento de Estado que otorga a mujeres que han dedicado su vida a la protección y a la promoción de los derechos humanos. Es una parte de su importante currículum. Embajadora de la Cancillería Argentina. Alba es responsable del inicio del libro, del prólogo. Y quiero agradecerle también a Florencia Guimaraes García por el texto a modo de epílogo en la página 96 del libro. Flor es una activista travesti, escritora, fotógrafa, presidenta del Centro del Día Travesti Trans, la Casa de Juan y Diana. Flor es responsable del programa de acceso a derechos travestis trans del Centro de Justicia de la Mujer del Consejo de la Magistratura en Cabo, en la Ciudad de Buenos Aires. Y quería agradecer también a Luciano Celis, que leyó el libro en crudo y que de alguna manera hizo orientaciones que le dio más dinamismo a la narración, por lo cual queda clara que un libro de esta naturaleza no es obra exclusiva de quien lo escribe, porque además tiene muchos condimentos de investigación. El libro La Roy de Florencia fue fundamental para entender el drama que vive el colectivo trans, que a pesar de las luchas y las leyes no ha alcanzado por el momento, ya que cada 36 horas muere alguien del colectivo LGTB. Y no ha alcanzado porque no es una cuestión de leyes, es una cuestión del propio ser humano, de una sociedad patriarcal y machista, de las entidades intermedias como el Colegio de Abogados, el Círculo Médico, el Rotary Club, Club de Leones, la Asociación Sanmartiniana, etc. Y las decenas y decenas de entidades intermedias que no cumplen su rol frente a las diversidades y en este caso especial al colectivo trans. No hay muchas biografías sobre los crímenes de odio, es algo que no se toca. Sophie leyó en la página 79 los crímenes de odio, que fue lo que iniciaron. Adelante. Adelante. Bueno, el libro, en realidad, cuando la idea de escribir el libro es justamente una serie de investigaciones que yo hice en relación al drama, a la tragedia del colectivo LGTB. Me impactó muchísimo la cantidad de asesinatos cada 36 horas, que es una cosa que es me horrorizó en realidad eso, ¿no? Y como ya dije, me ayudó mucho el libro de Florencia. Yo no sé si esto es una novela, es un cuento largo o es una narrativa. Yo la trato como una narrativa. Trata de un periodista novato, recién recibido, que notó
Orientales, en Buenos Aires. Y el profesor es de apellido Mancilla. Y a ver. Y entre los diálogos que ellos tienen en el bar, Le Bon, que es el periodista, le dice: profe, usted piensa como Rodolfo Walsh. ¿El periodismo es libre o es una farsa? Es verdad, él decía que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país, es una contradicción andante, y que el que comprendiendo no actúa tendrá un lugar en la antología del llanto, no en la historia viva de su tierra. Esto ya lo vimos una vez en clase, y no menos verdad que Walsh se convierte en pionero de un nuevo periodismo, el primero en poner en clave de ficción hechos periodísticos reales en su emblemática novela Operación Masacre. Sí, le dice el blog, ¿no? Lo hace 9 años antes que Truman Capote publicara su novela Sangre Fría. Bueno, y ahí sigue el diálogo en torno a la importancia de un periodismo diferente, comprometido con la sociedad y todo ese tipo de cosas. Cuando Le Bon por primera vez van al trabajo, como es de costumbre, a los novatos siempre los mandan a policiales, a cubrir policiales. Entonces cuando él llega, bueno, pensando de que iba a cubrir un robo de una moto, un marido golpeador, y se encuentra que el primer día lo mandan a cubrir un asesinato. Entonces el editor del diario, que lo ve nervioso, le dice: tranquilo, pibe, se trata de un asesinato de un homosexual, nadie se va a interesar. Pedíles el nombre del punto y con relación al móvil siempre es el mismo: crimen pasional. Así que escribí que fue motivado por una pelea entre travestis por un novio ocasional. Y le pide que hagan una nota cortita y que se la lleve rápido porque quiere cerrar el diario. Y es verdad que nadie se interesa por estos crímenes, o casi nadie. Me dolió mucho la muerte de Gastón Barral, un artista juninense que todos lo lloramos y lo seguimos llorando, y que nadie investigó, a no ser una amiga de Gastón, que era actriz, y logró que Kaplan, es el de C5, le obsequiara, le brindara 3 programas. Pero ella no podía ser querellante porque no era familiar. Gastón no tenía familia, él había perdido los padres en términos de 6 meses. Como el caso de Gastón, hay mucha gente que teniendo familia, muchos asesinados teniendo familia, muchas asesinadas teniendo familia, la familia no se interesa por vergüenza. El periodismo no se interesa porque no le da rédito, no garpa, como dicen. La policía no le interesa porque no tiene réditos económicos, y el Poder Judicial, como siempre, dándole de espalda y haciéndose el distraído con la minoría. Ese es el drama que yo voy relatando en el libro, ¿no? Cuando Le Bon se encuentra con la escena del crimen, que es terrible, terrorífica, bueno, hace la notita que le habían pedido y entrevista a una de las amigas de Sheila, que es la chica
manera él deja de ser el periodista de información y se involucra en la investigación. Cuando él entrevista a una de las chicas, amiga de Sheila, que había estado presa, y el sistema carcelario para el colectivo es terrible, es 10 veces peor que el de los hombres. Entonces ella le dice a Le Bon, al periodista, entre Sheila y yo, si sumaran los días que estuvimos detenidas por diferentes excusas, dan más de 6 años. Muchas de las leyes ya fueron derogadas en algunas provincias, pero la policía, en su homofobia serial, se aprovecha de una ley. Sí, dijo Le Bon, de una ley de estupefaciente para poderlos encarcelar utilizando drogas plantadas para sacarlos de la vía pública. Eso ya lo sé. Como algunas trabas, prosiguió Priscilla, venden drogas al menudeo, mayormente a sus propios clientes, caen en la trampa porque muchas veces un cana se infiltra, se hace pasar por alguien que va a pagar por sexo, las prenden y las meten en buzones de las comisarías. Una vez, Valeria del Mar, que había llegado de Mendoza, fue detenida con ese ardid y durante 45 días estuvo presa sin ser registrada en la comisaría. En la cárcel, la vulneración de derechos es doble para el colectivo trans. A pesar de la ley de identidad de género, en el sistema carcelario esas conquistas son ignoradas. Bueno, y él Le Bon sigue investigando y denunciando en el diario, y aparece la figura de un inspector que lo investiga, y él de alguna manera lo presiona a través de la opinión pública y termina aceptando, y después es un policial que viene de la policía maldita, de los Ingorra, y ahí sobrevuelo un poco esa temática. Y también aparece la justicia, aparece un juez, y sobrevuelo también la parte de la justicia, y así como sobrevuelo el genocidio armenio, que hoy en este momento, actualmente, está sucediendo un genocidio en Armenia que es invisibilizado por el Estado turco, y bueno, en realidad todo el mundo quiere visibilizar a las minorías, a las cosas que no le dan importancia, no tienen rédito ni político ni económico. Bueno, después finalmente Le Bon logra que este policía se interese, y ahí se va desvendando el crimen y bueno, va finalizando la novela, que es una novela cortita, que yo, como ya dije, creo que es una narrativa, no llega a tener 100 páginas. Cuando Mirna, que le explica a Le Bon todas las cosas que había pasado en la cárcel, me hizo acordar un trabajo que nosotros con Oscar Farías y con Susana Boguey y con los muchachos y las muchachas del Movimiento por la Defensa de los Derechos Humanos venimos haciendo, y que no paró por los juicios, a pesar de haber sido condenados, seguimos. Y lo que no lográbamos es que alguien de aquella época pudiera denunciar. Y no entendíamos, porque han pasado más de 40 años y todavía no
entonces, milagrosamente diríamos, uno de los chicos gay dice, yo voy a denunciar. Y esto hace 4 o 5 semanas, no hace mucho. Ahí, por intermedio de Oscar, esta persona bajó a Junín, hizo la denuncia aquí en la fiscalía, con Vara, después poder explicarlo mejor, y yo les voy a decir, porque el domingo tenemos elecciones y hay un candidato que es homofóbico, hay un candidato que ya ha dicho que va a tratar a las minorías con el mayor de los rigores, ya ha dicho públicamente que va a derogar algunas leyes, algunas conquistas de las minorías, del colectivo trans. Y con la vicepresidenta que tiene, esto se va a convertir en una suerte de dictadura. Para aquellos o aquellas que a lo mejor por la edad no saben lo que pasó en la época de la dictadura, yo les voy a leer la denuncia de este compañero y que va a clarificar lo que puede pasar si ese candidato este domingo gana. Dice, me llamo fulano de tal, nací el 11 de diciembre de 1960 en la ciudad de Junín. Mi infancia fue feliz hasta que mi madre se casó con un enfermo alcohólico y muy maltratador, quien me abusó sexualmente a mí a los 7 años. Me torturaba a golpes y me hacía arrodillar sobre maíz o sal con los brazos abiertos y me obligaba a sostener pesados ceniceros de bronce. Me separó de toda mi familia, hermanos y tías, especialmente de mis queridos abuelos. Después de 5 años me llevaron a vivir a un pueblito pequeño en las sierras de Córdoba. Pasado un año más o menos, en los cuales siguieron las violaciones y malos tratos, logré escapar y llegar a la casa de mi abuelo. Posteriormente mi madre y su esposo me pusieron bajo la guarda del juez de menores, doctor Ordóñez, quien me mandó a la ciudad de La Plata y me encerró en el Instituto de Menores Gambier por 2 años. Allí me fugué y regresé a Junín, a la casa de mi abuelo. Un día irrumpieron violentamente la casa donde vivía. Eran 3 uniformados de la comisaría primera de Junín: Gerardo Nicolai, Gustavo Pascusi y Juan José Di Napoli, oficial y agente de la policía. Me llevaron desnudo en un patrullero a la dependencia de Quintana y Gandini, comisaría primera de Junín. Fui abusado sexualmente y me obligaron a bañarme con agua fría en pleno invierno, y yo sin ropa, sin manta, sin nada. Después de unos días incomunicado, ni mi abuelo me podía ver, me trasladaron a la cárcel de máxima seguridad, Antártida Argentina, en La Plata, ubicada en 1 y 60. Me pelaron y tuve que convivir con 300 internos de alta peligrosidad. En Junín cambiaron de juez de menores, e indicaron a la doctora Mari Mitchell. Ella me conocía y conocía a mi madrina, entonces hizo las gestiones para que me llevaran a un lugar mejor. Fue así que me instalaron en la casa de admisión Islas Malvinas, en calle 15, entre 57 y 58. La jueza me dio la oportunidad de estudiar y trabajar. Comencé entonces a estudiar peluquería y trabajar en el Ministerio de Bienestar Social en el 4º piso. Eran años muy difíciles, los primeros años de la dictadura, época de violencia. Un día, a la salida del trabajo, se armó un tumulto en la puerta del ministerio. Yo corrí para resguardarme y un policía que era custodio de allí tiró varios tiros con el arma reglamentaria en mi dirección. Uno de esos tiros me destrozó la mano. Me vi todo ensangrentado y me volví hacia el policía y le dije, ¿por qué
a mí? ¿Por qué? Respondió gritando, por puto. Y me llevaron a la comisaría primera de La Plata, enfrente del Teatro Argentino. Mi mano estaba muy lastimada, entonces me la hicieron ver en una clínica de las inmediaciones. Tuve la suerte que un médico me operó y me reconstruyó la mano. En el peritaje dio que la bala iba directo a la cadera. Tuviste suerte, me dijo el médico. Luego pasé algunas semanas detenido clandestino en una comisaría con delincuentes bravos y con travestis que me chicatearon las tetillas, transformándolas en pechos femeninos. Cuando me soltaron, me dijeron que desaparezca de La Plata, si no era boleta. Como pude, colgado en tren, llegué a Junín. Allí me reencontré con mis hermanos, primos, abuelos. La persecución policial hacia mi persona fue infernal. Donde me veían, me llevaban bajo los artículos 60 y 72, que son prostitución y vestimenta no correspondida. Me tenían en calabozos sucios, horribles, y tanto en verano como en invierno el clima de esas celdas eran insoportables. Siempre me dejaban varios días, me hacían limpiar y lavar los autos de noche. Me exigían que les haga sexo oral, con las que ellos llamaban de prostitutas y era igual. Las tenían 10 o 15 días para los servicios sexuales. Yo ya me había hecho operar para sacarme las tetillas que me obligaron a hacerme en la cárcel de La Plata para que no me persiguieran más, pero todo fue en vano. Había mucha impunidad. La gente tenía miedo, nadie se metía, no había ningún abogado que se atreviera a defenderte. Por eso, comisarios como Guillermo McNamara, los anteriores mencionados, Gerardo Nicolai, Gustavo Pastuzzi y Juan José Di Napoli, así como también Iván Monticelli, Pedro Guevara, el Colorado Bustamante, Díaz, Camargo, el Chino Loza, Rabadán, Mastandrea, me hacían firmar cualquier cosa. Me hacían firmar de prepo que a cambio del sexo pedía dinero. Mentiras, todas mentiras. Me detenían a cualquier hora, en el banco, en la fila para pagar la luz, comprándolos en los comercios. Cuando tenían presos que ellos consideraban VIP, me daban como mercancía y a cambio de ellos recibían dinero. Me obligaban a consumir drogas. Algo que recuerdo y que jamás me voy a olvidar fue cuando me llevaron preso de la puerta del Club Los Indios, donde mi prima hermana, fulana de tal, iba a festejar su cumpleaños de 15. Era el 31 de marzo de 1978. Fue McNamara que me esposó. Le pedí por favor que me largara y me dijo, te vamos a llevar un ratito y te soltamos enseguida. Y me llevó al motel, Apolo. No tuve el coraje de matarlo con su propia arma. Después me tuvo en la comisaría 15 días. Lo recuerdo porque cuando me largó era el 15 de abril. Pasé años terribles, no me dejaban vivir. Me llevaban de los boliches y clubes bailables como Lancelot, Rivadavia, Moreno, y siempre me dejaban varios días preso. Me detenían llevando a mis hermanitos a la escuela. Y recuerdo que un día cuando salía de donar sangre para mi madre, que estaba internada, también me llevaron a la comisaría. Es decir, iba preso porque a ellos se le antojaba y nadie hacía nada. Una vez transcurrieron en el año 1979, acompañé a Jorge Fochi, que tenía un brote de alergia. Lo atendió en el hospital regional la doctora Bergamini. Y cuando salimos nos llevaron preso y estuvimos 7 días en la comisaría segunda del barrio Belgrano. En octubre de 1980, yendo a la escribanía Pajoni, donde mi abuelo iba a escriturar a mi nombre su casa, me detuvieron y estuve una semana preso y me obligaron a escriturar a nombre de mi madre y de mi padrastro solamente, porque el marido de mi mamá arregló con Jorge Policastro, que era policía y martillero, y me sacaron del medio. Yo sé todo lo que tuve que sufrir por la policía de Junín y de La Plata, amparadas por la dictadura militar y las 3A. Bueno, acá después él sigue diciendo cuál fue la primera detención, etcétera. Esto posiblemente, si el candidato que dice que nos va a tratar con una
Sierra llega a ganar las elecciones, yo les voy a decir que esto va a ser muy parecido a la denuncia de este chico gay. Así que bueno, el domingo vamos a votar y voten en defensa propia. Les dejo con la palabra a Oscar Farías, que es el director de la Cátedra de Derechos Humanos de la UNOVA. Buenas tardes. Bueno, testimonios como este que fueron hace unos días atrás, también tenemos el de los últimos, en los juicios de la verdad acá en Junín, que eran delitos sexuales, también con el caso del testimonio de Elena Echar, muy similar a esto. La semana pasada también aportamos otra testigo que se animó a declarar ante el juez Varas, ante el fiscal Varas. Es la ex esposa de un militar que la encerraba en una habitación con sus hijos. Él traía a sus amigotes y ella tenía que escuchar con sus hijos, cuando ellos se emborrachaban y cenaban, todas las cosas cortadas de dedos, torturas y cosas que le hacían a los presos en el año 78 entre la dictadura. Esto fue una testigo que declaró hace una semana atrás ante el fiscal Varas. Así que seguimos trabajando desde el Movimiento por la Defensa de los Derechos Humanos de Junín, aportando a esa causa que se dice residual, que quedó después de los juicios de la verdad. Seguimos trabajando. Hoy lo hacemos agradeciendo a cada uno de ustedes que están presentes, siempre agradeciendo la linda convocatoria que tiene la cátedra que llevamos adelante desde el 2011, porque siempre es un éxito que se renueva el público y es con temas diversos, pero que tienen que ver lamentablemente con violación a los derechos humanos. Y creo que la cátedra tiene que ser eso, ¿no? Un espacio en una casa de altos estudios como es la UNOVA, que nos da la posibilidad de poder reunirnos, a compartir, a vivenciar, a solidarizarnos, a reflexionar en lo que somos como humanidad y en lo que decía Héctor, ¿no? De dónde venimos, a dónde estamos y a dónde podemos llegar a ir a parar. Así que en el marco de la Cátedra de Memoria y Derechos Humanos de la UNOVA, siendo el 17 de noviembre el Día del Militante, que eso lo instituyó el justicialismo, pero creo que el 17 de noviembre es el Día del Militante en todos los sentidos, ¿no? Hoy trasciende las barreras partidarias, el militante social, cultural, deportivo, civil, todos somos militantes de la vida. Y en este caso, compartiendo con las chicas, con Alba, con Florencia, con Sofi, con esta nueva obra de Héctor, que siempre nos regala para la historia de Junín, porque va a quedar para la historia de Junín, como el orden de las tumbas. Observemos lo que pasó hace poquito, hace pocos días, organizado por la Municipalidad de la UNOVA, la Feria del Libro. Mirábamos los diferentes stands y yo le decía, ¿observaste algo, Héctor? En ninguno de los stands estaba el tema de diversidad de género. Había cualquier cantidad de bibliografía, pero me llamaba la atención, digo, tu libro va a ser pionero en la próxima, Dios mediante, la próxima Feria del Libro en Junín y en toda la región, en todo el país y a nivel internacional, como fue el orden de las tumbas, ¿no? Donde está el testimonio de varios compañeros detenidos desaparecidos, muchos que están presentes acá y que quiero agradecer la presencia de ellos, como la de la ex concejal Rosita Elías, la recientemente concejal electa Maya Leiva. Son compañeras, amigas, hermanas, gente que se hermana con la causa
de las mal llamadas minorías. Son esas diferentes subjetividades que generan un gran colectivo, que somos parte de un gran movimiento social, cultural, independiente y realmente revolucionario. Así que en nombre de la cátedra, darle la bienvenida a las chicas. Gracias a ustedes por estar, por acompañar, y tengan ustedes un buen pasar. Muchas gracias. Muchas gracias a Héctor también por invitarnos a ser parte de este libro tan necesario. Me quedé pensando en muchas cosas, pero con respecto a esto de la Feria del Libro, ¿cuánto falta, no? Entonces es muy importante poder estar acá, poder poner nuestras voces en esta casa de estudio, poder estar también acá en Junín, en la provincia de Buenos Aires y en muchos otros lugares que hemos también transitado e ido, donde parece que las personas travestis y trans no existiéramos, no fuéramos parte de la sociedad, sino que solamente existiéramos situadas en los márgenes, ¿no? de todas nuestras ciudades, pueblos, etcétera, siempre en la ruta, ¿no? Situadas en ese lugar. Entonces, estar sentada hoy acá lo agradezco muchísimo, ¿no? Me parece que quedé también bastante movilizado porque varias de las compañeras que están en el libro y que Sofi va leyendo son compañeras que hemos conocido, inclusive en un caso Sheila es era una compañera de La Matanza que fue asesinada hace ya 4 años de 9 tiros cuando estaba parada en el camino de Cintura. Justamente yo vivo en ese barrio y que su crimen quedó completamente impune, que no hubo justicia, que no hubo movimientos sociales que pidieran justicia por ella, y así nos ha pasado con un montón de compañeras, ¿no? Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, tenemos que también hablar de la población travesti y trans, y ahí nosotras venimos interpelando fuertemente también a todos los espacios y pidiendo un real compromiso hacia con nosotras, ¿no? Y hacia con nosotros, que empecemos a ser parte de la agenda social, política y emocional de toda la sociedad, porque las personas travestis y trans también somos amigas, vecinas, madres, tías, amantes, y no somos solamente eso que se ha generado como un fenotipo de la travesti, ¿no? Todas en situación de prostitución, deseadas, amadas y consumidas en la clandestinidad, porque vivimos en una sociedad también muy hipócrita, que no nos visibiliza, que solamente se habla de nosotros en cuanto y tanto en los medios de comunicación salen, ¿no? Lo hemos visto durante muchas décadas. Hoy hablábamos con Alba de temprano lo que fue nuestra crianza, que tenemos 40 y pico de años, y cómo se va generando un terrorismo social también por sobre las travestis, ¿no? Y las personas trans, las narcotravestis, las travestis prostitutas, las travestis como siempre conflictivas, etcétera, 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 sin tomar dimensión realmente del por qué el 90% de nuestras compañeras ejerce la prostitución para sobrevivir, del por qué todo el tiempo tenemos que estar rondando, y es algo que es muy parte del pensamiento y de las políticas y de todo lo que tiene que ver con el activismo travesti y trans, la muerte, ¿no? Estamos todo el tiempo con la muerte rondando, cuando parece que hay una cierta calma en algunos aspectos, que podemos celebrar que las compañeras ingresan a trabajar a través del cupo laboral travesti trans y de otros derechos, automáticamente una asesinada, otra compañera muerta, abrimos las redes sociales y es todo el tiempo encontrarnos con murió otra compañera de 30 y pico, de 40, de 20, de 20 y pico. Es constante, y eso parece que solo nos interpela a nosotras como comunidad, ¿no? Y hay una sociedad que nos sigue teniendo la total orfandad, ¿no? Donde siempre estamos de alguna manera excluidas, más allá de que, por supuesto, rescatamos que hoy estemos ocupando otros lugares, ¿no? En el Estado, podamos tener voz en muchísimos otros lugares. Somos muy pocas aún las que podemos acceder a esos lugares. Queremos una sociedad donde todas las personas y todas nuestras compañeras y toda la comunidad travesti y trans pueda acceder a los derechos
derechos básicos, a los derechos humanos fundamentales como es el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a todos los derechos, ¿no? Porque muchas veces, y por lo general, cuando casi toda la sociedad está, no sé, terminando la escuela a los 18, 17 años y todo lo demás, nosotras, travestis y trans, mayoritariamente, desde los 12, 13, 14 años ya estamos en una esquina siendo prostituidas por un montón de varones, que son nuestros vecinos, los padres de nuestros compañeros que fueron de colegio, diputados, abogados, de todas las clases sociales, absolutamente todos se piensan, ¿no? O se ha creado como las mujeres trans y las travestis solamente para esto, ¿no? Las situamos ahí. Bueno, ustedes pueden existir en cuanto y tanto sea en ese lugar que las vamos a poner. Después no pueden exigir, y si exigimos algún derecho, no, pero el derecho que quieren ustedes, ustedes ya viven de eso, se hacen para la prostitución. Escuchamos muchas de estas cuestiones, ¿no? Sobre todo en una novela que habla de cómo los medios de comunicación tratan a las diversidades, tratan a las personas travestis y trans, y si bien es, podemos decir, una ficción, para mí va mucho más allá, es muy real, es muy concreto. Cuando yo leí El travesticidio de Sheila, era acordarme de absolutamente todas mis compañeras de vida. Yo tengo 43 años de edad, y de toda la camada que empezamos un montón de pibas en la misma edad, conocernos en diferentes zonas, porque ejercíamos la prostitución y todo lo demás, la única que está viva soy yo. Mis amigas personales todas se murieron a los 25 o 26 años, y no hubo un pedido de justicia, no hubo familias, a veces sí, pero muchas veces no, que acompañen, sí, las familias trans, las familias de travestis y trans que amamos entre nosotras mismas para poder sostenernos, para poder abrazarnos, para poder sobrevivir en este mundo que aún nos sigue de alguna manera castigando, ¿no? Y recién citaban en este texto que leía Héctor de algo que tenía que ver con los códigos contravencionales, los códigos de convivencia, que no fueron derogados hace 200 años. En la provincia de Buenos Aires hasta el 2018 teníamos un artículo que era por prostitución y nuestras compañeras eran detenidas, encarceladas y todo lo demás. Y unos años antes, quienes éramos sobre todo de la provincia de Buenos Aires, como soy yo de La Matanza, teníamos este otro código que era vestimenta inadecuada al sexo, ¿no? Donde no podías ni siquiera salir a comprar pan. Y es tan literal y real como lo que se veía recién. A mí me ha pasado, lo cuento, lo personalizo, de estar en una peluquería con dos compañeras trans y que nos saquen 5 patrulleros con escopeta porque los vecinos dijeron que había personas sospechosas, ¿no? Y terminamos en una comisaría. O sea, por todo lo que eso genera, ¿no? Primero la violencia institucional, lo que sucede dentro de las comisarías, y no quiero, entre todos los casos, también tenemos un caso muy reciente, hay muchos casos, pero quiero citar el de Sofi Fernández, que es una compañera que en el partido de Pilar en la provincia de Buenos Aires, la llevan detenida por averiguación de antecedentes hace creo que ya 4 meses, y aparece muerta, ¿no? Y dicen que se suicidó cuando ella estaba perfecta, su familia, ella era una piba que tenía trabajo, que cuidaba a personas adultas mayores, etcétera, etcétera. La llevan detenida y aparece muerta. Ya sabemos que esas muertes que tienen que ver con asesinatos, porque nos pasan constantemente, nos pasan con los pibes de nuestros barrios. Yo soy vecina o era vecina y sigo en contacto con su familia de Luciana Arruga, donde también le sucedió algo parecido por ser un pibito morocho con gorrita, que la policía lo quería mandar a delinquir y él dijo que no. Entonces, si alguien vio el documental, todo lo que le pasó, lo llevaron preso, lo vistieron, ¿no? Como una forma de castigo, lo vistieron con ropa de mujer, lo hicieron correr desnudo por la General Paz, en plena noche, mientras lo perseguían, y después lo terminaron asesinando. Bueno, eso sucede hoy todavía, y con muchas de nuestras compañeras travestis y trans. Tenemos un caso también, que ahora no recuerdo el nombre, de una compañera de Mercedes, que también fue asesinada al costado de la vía, una compañera trans, y que solamente la familia está desesperada hace años pidiendo justicia. Todo este libro, si bien puede ser ficcional, en realidad toca muy profundamente lo que vivimos las personas travestis y trans, que tiene que ver con la violencia estructural, ¿no? A pesar de, vuelvo a repetir, tener
leyes, marcos normativos que hemos logrado con muchísimo esfuerzo y que también para hoy tener una ley de identidad de género, de cupo laboral travesti trans, etc., hay mucha sangre derramada. Hay muchas de esas propias compañeras, si hablamos de la ley de identidad de género, no podemos omitir citar a Luana Berkins, que llevó adelante esa ley y que también tuvo una expectativa de vida corta y murió como ella hacía mucho, escribía libros, informes, donde todavía el 1% de las personas, de las mujeres trans y las travestis específicamente, no supera los 60 años de edad. Luana Berkins, ¿no? Por eso no podemos escapar, a pesar de que hace poco asesinó quien decía ser su compañero, amante, etc., a otra compañera, Zoe López, del Hotel Gondolín, una compañera que llevaba adelante su activismo desde ese territorio travesti que está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La mataron el sábado pasado mientras muchas marchábamos en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires, nos enteramos que era asesinada. Entonces, a pesar de tener un reconocimiento social, ¿no? Parece que todavía no podemos escapar de ese destino fatal que tiene que ver con estas muertes prematuras y estas muertes tempranas. Y esto nos tiene que interpelar a toda la sociedad, no solamente a las personas travestis y trans o el movimiento LGTBIQ+, sino a toda la sociedad, porque somos parte de toda la sociedad, porque somos tías, vuelvo a repetir, ¿no? Y siempre pregunto lo mismo, y esta es una pregunta que hago muy recurrente: ¿con cuántas mujeres trans o personas travestis y trans ustedes comparten sus lugares de trabajo o les atienden, si vamos acá, Julina, a dar una vuelta ahora a un bar, a una tienda de ropa, lo que sea? ¿Cuántas compañeras travestis hay atendiendo esos negocios? Y seguramente la respuesta va a ser prácticamente, a veces dicen una, a veces ninguna, pero todo el mundo sí sabe dónde están esas compañeras travestis y trans, porque en todos lados hay una zona roja, una esquina, una ruta, lo que fuese. Entonces también necesitamos que se nos empiece a ver como personas, como humanas, se nos deje de deshumanizar, porque lo que se hace con nosotros todo el tiempo, y sobre todo en los medios de comunicación, es deshumanizarnos, patologizarnos, ¿no? Y esto que nombraban recién de las cuestiones políticas y todo lo demás, no es casual, ¿no? Hemos tenido en estos últimos tiempos, y quienes venimos de los 90 y vivimos los 90 y los 2000 y todo lo demás, nunca vimos el nivel de discursos de odio explícito de candidatos en los medios de comunicación y de periodistas, como diciendo, bueno, que se haga travesti, que se pague sus cosas, que sobreviva como pueda, porque el Estado no tiene por qué mantener travestis, etcétera, etcétera, etcétera. Parecen discursos que a mucha gente les convence, por supuesto, porque es de la total, entendemos que hay gente que desconoce, no sabe los fundamentos de la ley de cupo, etcétera, etcétera, pero estos discursos luego se traducen en violencias cotidianas, se traducen en que se nos siga mirando siempre como, la palabra que podría utilizar, no sé, como un monstruo, ¿no? Porque nos vamos a comer a los chicos, no sé, como... entonces a través de eso, las persecuciones, las palizas en la vía pública, los asesinatos, si sos traba, torta, marica, lo que fuese, porque también nos sucede en toda la comunidad. Si sos lesbiana, seguramente muchas veces tenemos casos, compañeras, violaciones correctivas. Si sos marica o gay y te pasa todo el tiempo que te saquen de un bar porque estás de la mano, porque te diste un beso, o que te mueran a golpes o te rompan la cabeza cuando subís a un tren o un colectivo. Eso no pasa solamente con las personas travestis y trans. Sí, dentro de la comunidad, el sector más vulnerado, seguimos siendo las personas travestis y trans, porque rompemos desde nuestras propias corporalidades con esta dicotomía sexogenérica de varones y mujeres en términos de cisgénero. Entonces, ya al romper con eso, parece que tenemos que estar todo el tiempo castigadas, adoctrinadas y excluidas, ¿no? Entonces, bueno, para en este libro tiene que ver con todo esto. Cuando se leía ahí, y no quiero spoilear mucho como se dice ahora, pero era como todo todo tan real, porque lo venimos viendo en los medios de comunicación constantemente. No sé, puedo dar un ejemplo: Flor de la B, que es una compañera mediática, donde todo gira en torno a su genitalidad. No importa lo que haga Flor de la B de su vida, siempre de ella se va a estar hablando qué tiene entre sus piernas. Y lo hemos escuchado todas las personas porque es una figura. Entonces siempre también estamos como atadas a nuestra genitalidad. No importa cuáles sean nuestras capacidades, lo que querramos, lo que deseemos, etc. Siempre se nos
¿no? Va a ese punto, se nos piensa desde ese lugar. Entonces me parece que hay que empezar a dialogar, a romper con estos discursos de odio, con estos discursos patologizantes, discriminadores, y realmente hacernos parte o darnos el lugar que nos corresponde, porque no es que estamos pidiendo migajas, no queremos migajas, porque también somos sujetas políticas que venimos organizadas hace muchas décadas, ¿no? Y que tenemos fuerte injerencia también en un montón de otros espacios, pero muchas veces también suceden estas cuestiones, y para ir cerrando, bueno, lo políticamente correcto es tener una persona trans acá, entonces vamos a meter una persona trans, travesti, acá por el otro lado, no alcanza con eso. Tiene que ser algo más integral. Nosotras queremos ser parte de toda la sociedad, de todo, absolutamente todos los estamentos de la sociedad. Por lo menos mi deseo personal, y creo que también es colectivo, ¿no? Sobre todo viendo las nuevas generaciones, es que mis compañeras no me digan todos los días, porque nosotros tenemos un centro de día, anoche un tipo me arrastró en el coche, anoche me acerqué a decirle el precio a uno y me rompieron la cara de un botellazo porque había 5 pibes arriba del coche, ¿no? Estas cosas constantes que suceden todo el tiempo. Yo quiero escuchar a mis compañeras que me digan, no sé, porque si es que lo desean, che, ¿sabes que el domingo fui a comer a la casa de la familia de mi compañero, de mi novio, como cualquier persona común y corriente? O me fui de vacaciones a tal lugar, o estoy terminando el secundario, tengo 17 años, o estoy yendo a la universidad, o estoy trabajando a donde yo quería, deseaba, o desenvolviéndome donde fuese, ¿no? A mí me encantaría, ese es mi deseo más profundo, ¿no? Porque nosotros también tenemos como una tarea, hemos atravesado muchas cosas en nuestras vidas, y obviamente que queremos para las nuevas generaciones que no pasen absolutamente nada de lo que estamos pasando. Hoy leíamos con Aga un artículo justamente en un medio de comunicación, justo de Infobae, donde viene el discurso muy fuerte con presentaciones de proyectos inclusive que quieren derribar parte de la ley de identidad de género, de sectores trans excluyentes, feministas o TERF, o el nombre que querramos ponerle, y eso obviamente, supongamos que asume un gobierno que ya ha dicho explícitamente que va a ir contra un montón de derechos y obviamente va a arrancar con la población también travesti trans, se van a conjugar. Entonces va a pasar como estamos viviendo, porque nosotros trascendemos fronteras también, como se está viviendo hoy en España, donde hay un nuevo gobierno que lo primero que hace es pretender derogar una ley que costó muchísimos años, que es la ley trans, ¿no? Y que lo primero que hicieron ya la semana pasada fue derogar uno de los artículos que tenía que ver con la protección a las niñeces LGTBI en el sistema educativo. Entonces, eso es lo que pretenden instalar también. Entonces, me parece que hay que tener mucha conciencia, ¿no? Y sobre todo hay que empezar a escuchar también a las personas LGTBI, a las personas travestis y trans, acercarse, generar un diálogo, no mordemos, ¿no? A no ser que sea porque nos pidan y tengamos ganas, pero no mordemos, ni nada por el estilo. Entonces me parece que para hablar de travesticidios o del travesticidio de Sheila, que va a ser hermoso porque ahí Héctor hablaba, ¿no? De este paralelismo que cuando yo lo leí se hace un poco entre el genocidio armenio y también personalmente voy a repudiar el genocidio que está ocurriendo en cara de todos, de todes, que es el genocidio del pueblo palestino, que lleva muchas décadas y que parece que nada interpela porque están viviendo de todos lados, y es una total gravedad. Haciendo un paralelismo con eso, nosotros también en algún punto podemos hablar de un genocidio travesti trans, ¿no? Porque estamos todo el tiempo, hay una población específica que si bien no es un plan determinado y específico y todo lo demás para exterminarnos, seguimos enterrándonos entre nosotras a los 35, 40 años de edad, ¿no? Entonces ahí tenemos también gran parte de la responsabilidad, toda la sociedad en su conjunto. Cada uno, cada una desde su lugar puede hacer algo. Y no estamos hablando de hacer en acción, ¿no? Que sería maravilloso también, difundir, hablar, o cuando escuchamos estos discursos, porque nos pasan en toda la familia, porque en todas las familias hay de todo, y escuchamos, no, pero bueno, las travestis, qué sé yo, y qué sé cuánto, pero vos sabés, che, que las personas travestis y trans
atraviesan esto, tienen esta expectativa de vida. Me parece que una manera también de acompañarnos, como hizo Héctor, a la comunidad travesti trans, es difundiendo lo que las personas travestis trans escribimos, también a través de videos, de poesía, de todas las maneras expresivas que tenemos. Eso sirve muchísimo porque va a llegar a muchas personas, ¿no? Y sobre todo también seguir caminando y trabajando y profundizando para que las niñeces y las infancias travestis y trans vivan realmente libres de todo tipo de violencia y discriminación, porque realmente están pasando por muchísima violencia también. Desde la niñez no pasamos, ¿no? Pero hoy, por suerte, hay familias que acompañan a esas niñeces, pero las instituciones educativas ponen mucha resistencia, ¿no? Y no voy a, porque si no sería muy largo, pero con las cuestiones que este baño sí, que este baño no, que no te respeto hasta que no tengas 18 al cambio de, ¿no? Violando la ley de identidad de género. Esto sigue sucediendo todo el tiempo y constantemente. Y para cerrar, con respecto a lo que tenía que ver con los códigos intervencionales y la represión que hemos atravesado muchas personas travestis y trans en los 80 y en los 90 y hasta casi mediados de los 2000, seguir exigiendo por una verdadera ley de reparación histórica. Tenemos un proyecto de ley de reparación histórica que tiene que ver con, lamentablemente, hay una última generación de compañeras que llega a los 60, 60 y pico años de edad, son muy pocas, que están pidiendo hace años, y es un proyecto que había dejado Lona Berkins, una reparación por los años de tortura, persecución y criminalización por parte del Estado a través de los códigos contravencionales, donde teníamos prohibido ser parte de la vía pública, de la vida pública. No podíamos salir a comprar porque ibas detenida. El delito, lo que se nos imputaba, era el ser travestis, mujeres trans. Por nuestra propia identidad o por nuestra identidad de género éramos encarceladas. Entonces hay un Estado que tiene una deuda hacia con nosotras. Y no solamente simbólica en términos de pedidos de disculpas, sino también una deuda en términos económicos, porque estamos hablando de personas que hoy son adultas mayores, que tienen su vida y sus cuerpos destruidos y su psiquis también, que necesitan terminar sus vejeces dignas y morir en una cama limpia. Gracias. Bueno, me faltó decir algo tan importante. No es casual el 17 de noviembre, Día del Militante, estar acá presentando este libro con esta causa tan justa. Dejar de mencionar al compañero Gilberto Beto Mesa, un día muy el 17 de noviembre, en tiempos de dictadura, el compañero fue detenido y desaparecido. Aún lo seguimos buscando. Aún estamos pidiendo memoria, verdad y justicia por su vida, como todos los compañeros detenidos y desaparecidos, más de 30 que tenemos en Junín. Un aporte en la militancia que teníamos en aquel año 86-87 en la juventud peronista. Yo militaba en el peronismo revolucionario, que era un sector de la izquierda peronista. Nos toca hacer un operativo de reconstrucción de ranchitos en 3 villas en Rosario. Viajamos 500 compañeros de todas partes del país. Éramos la JP, que venía de la reciente inicio de la democracia. Íbamos a reconstruir ranchitos que se habían inundado en la provincia de Santa Fe, en Rosario, y ahí nos tocó convivir con chicas trans. ¿Y qué nos llamó la atención a los compañeros cuando nos sentábamos a debatir? El tema de la religión. Me llamó la atención el tema de la religión. La Iglesia Católica, estoy hablando contextualizando la historia, ¿no? La Iglesia Católica los expulsaba, no los recibía. Eran pecadores, blasfemos. Las iglesias evangélicas los atendían, oraban por ellos, estaban un ratito sentados adelante, por ahí podían volver, pero siempre a un costadito y diferenciándolos.
ellos se identificaban mucho con la religión umbanda. La religión umbanda, por si no la conocen, o si hay algún hermano umbanda acá, tienen en su ejercicio, en su metodología de ejercicio de desarrollo espiritual, la forma de girar, de entrar en un estado de alteración de conciencia, incorporar un espíritu que puede ser de un varón o de una mujer. Y muchas chicas adherían, se sentían identificadas, se sentían recibidas, se sentían contenidas y como parte de esa religión. Inclusive hay muchos templos evangélicos, umbandas en Junín, de los cuales conozco a 3, un pai y 2 mai, y tienen muchas chicas trans y muchos chicos gay. Y cómo los contienen y cómo los hacen parte de su religión, y cuando incorporan, a veces incorporan una entidad espiritual mujer y ellos se sienten realizados espiritual, física y mentalmente como tal. Digo porque hablando de estas cuestiones de materia, mente y espíritu, hablemos del todo, ¿no? Yo que pertenezco a los pueblos originarios digo siempre somos suelo, subsuelo y espacio, no somos solamente esto que vemos acá. Así que era simplemente un aporte al debate antes del cierre con Alba. Muchísimas gracias. Su realidad
realmente fue un pasaje que a mí también me llamó mucho la atención, sobre todo porque el acercamiento a Walsh, a Truman Capote, en sus primeras novelas también, que buscan tener este realismo narrativo que describe una masacre, que describe el crimen a una familia en los Estados Unidos, y que efectivamente tiene que ver con un rol del periodismo. Entonces, Héctor, como escritor, como periodista, Héctor como juninense que ha tenido un desarrollo en esta sociedad a través de su rol como periodista, es un hombre comprometido en su tiempo y en su historia en los derechos humanos. Entonces, es el modo en el que a él se acerca, y lo contó también en su presentación, cómo llega a vincularse con la idea de los travesticidios. Y también tiene que ver con la tragedia de un crimen basado en el odio y el prejuicio, que es el crimen de un amigo que todavía le duele, un juninense que ya no tenemos y que no está con nosotros. Bueno, hago esa referencia porque me gustaría subrayar que para tener una agenda en defensa de los derechos humanos no hace falta ser travesti o trans. Hace falta tener un compromiso profundo en los derechos de todas las personas. Y esta es la expresión, este libro es la expresión del compromiso en la biografía de Héctor, un compañero militante, un compañero con conciencia política, pero también un escritor comprometido con su época y también un juninense conmovido por el crimen a un amigo. Y también a Héctor como un defensor de los derechos humanos. Entonces, hago esos señalamientos porque son distintos caminos de la biografía de Héctor que nos acerca también a un planteo que es fundamental. Eso, por supuesto, para mí es algo que lo planteamos seguido cuando en el activismo travesti trans, que es no hace falta ser LGBTIQ+, para defender los derechos LGBTIQ+. Algo que sucede también en la política exterior y que realmente hay que decirlo, todos los países, todos los movimientos sociales, todos nuestros pueblos tienen que gritar bien alto, que no se van a cumplir con los derechos humanos, estas prerrogativas de principios de la humanidad que tenemos, los derechos humanos, si no se cumplen los derechos de las lesbianas, de las travestis, de las trans, de los pueblos originarios, de las personas migrantes, de cada una y de cada uno y cada una de nosotros hoy que vive y que tiene este resguardo de humanidad para poder cambiar la mentalidad de una sociedad que es desigual. Lamentablemente, el principio por el cual nos ha motivado a comprometernos en una agenda de derechos humanos es la desigualdad que existe en nuestra sociedad. Una desigualdad basada en la economía, una desigualdad basada en las clases, en el clasismo, en el racismo, en los lugares que ocupamos y que muchas veces son heredados, son dados, son lugares que nos ubican la sociedad, no siempre fueron de perfecta elección. Los elegimos, los representamos, pero no nacen muchas veces desde las elecciones. Nacen justamente como condiciones en que la sociedad lee relaciones de poder. Y este es un dato para tenerlo. Ustedes seguramente lo tendrán como parte de la identidad de Junín, en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina, en un país del sur global. Entonces también van a saber ubicar lo que es hablar del interior y la invisibilización que hay de las provincias, de las localidades, de la cultura y de muchos de los aspectos más fundamentales que hacen a la identidad de juninenses, de juninensas, y que justamente son borradas y anuladas en discursos macros y que muchas de ustedes reivindican desde su pertenencia a los pueblos originarios, desde la historia misma social y política que atraviesa esta ciudad. Lo que quiero decir es que gran
represión que hay hacia las personas travestis y trans. Para meterme un poco más, entonces, habiendo dicho esto y habiendo señalado cuestiones que son más del escritor, el narrador, a mí me parece que algo ya mencionó Héctor y yo subrayé, que es el rol del narrador de la novela, que tiene que ver básicamente con pensar el periodismo, pensar digamos, a personas comprometidas con su tiempo y su historia. Y para referirme un poco más al tema de la novela, que tiene que ver con los travesticidios, yo creo que hay que tener en cuenta algunas cuestiones que son importantes para poder situarlas. Una tiene que ver también con la localización del tema en este momento de la historia. En la historia y en el movimiento travesti trans y en realidad en el desarrollo de la Argentina en torno a los derechos humanos con perspectiva de género y diversidad, podemos ver que este no es el primer momento de nuestra historia. No empezamos ahora a militar y activar. Ya ustedes conocen matrimonio igualitario, saben que se aprobó la ley de identidad de género, saben que el activismo trans tiene un recorrido. Lo habrán visto en la tele, lo habrán visto en las marchas del orgullo. Aquí en Junín, por ejemplo, este año se celebró la tercera marcha del orgullo, justamente un lugar donde milita y activa la compañera Sofía, que digamos, nos acompañó en la tarde de hoy y que digamos, tiene un rol comprometido también con la editorial y con su publicación. Lo que quiero decir es que en la visibilidad que tiene el movimiento LGBT en Argentina, ustedes ya saben que hay un desarrollo, digamos, de esta agenda social y política. Sin embargo, es un desarrollo relativamente reciente. En realidad, es muy reciente. Solamente 11 años atrás se aprobó la Ley de Identidad de Género en nuestro país. Y es la ley que permitió, a través de una enorme campaña y contenidos que se desarrollaron en la comunidad travesti trans, reconocer el nombre, la identidad de género y los cambios registrales a travestis y trans. La ley tiene 11 años y nos llegó en distintos momentos de la vida. Seguramente a Sofía le habrá llegado hace 11 años, siendo ella más joven, muy joven, pero yo tenía 35 años. Y, digamos, y Flor, más joven aún que yo, también habrá tenido, digamos, su propia lectura de cuándo te llega la ley de identidad de género. Yo hago esa mención para poder decir que seguramente este es un momento de transición histórica. Este es un momento donde ustedes ven en esta mesa que 3 de las compañeras trans que estamos sentadas acá ocupamos lugares muy significativos en nuestra biografía. Para muchas de nosotras fue o el primer empleo formal que hemos tenido, o alguna de nosotras será el primer empleo formal que hemos tenido. Otra habrá sido la primera vez que se ocupan cargos, digamos, tan significativos como en mi caso. Yo tuve, la verdad, la enorme oportunidad y responsabilidad de ocupar y ser la primer subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Argentina en un contexto muy duro de nuestro país, que fue atravesar la pandemia. Y tener que trabajar con una de las poblaciones más excluidas, que tiene que ver con la población travesti trans. Esto que se arma en lo que, digamos, la compañera Florencia describió como esa cadena de violencia, discriminación y violencia, justamente tiene que ver con miles de compañeras que hoy se encuentran en una enorme precariedad. Y nosotras, por primera vez, digamos, Flor y en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires se crea un programa para abordar las violencias para travestis y trans, en la cual Florencia está a cargo, lo cual es un enorme honor, pero es la primera vez que se da este paso institucional. Y es la primera vez que yo puedo contar que en el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad se creó una subsecretaría de Políticas de Diversidad para trabajar las políticas públicas en torno a prevenir, a evitar que eso siga continuando. Y ahora, en la
representación de Argentina en el mundo en materia de los derechos LGBTIQ+. Es decir, que nuestra biografía, en la mía por ejemplo, tiene solamente 4 años de tener un cargo tan alto y tan significativo, y la primera vez, hace 4 años, se crearon en la primera línea de las políticas públicas un trabajo a conciencia sobre el tema de las políticas a LGBTIQ+, es decir, a lesbianas, gays, travestis y trans. Hago esas menciones porque si lo tenemos en cuenta, quisiera señalar y rescatar uno de los temas que trajo Héctor para el cierre de su exposición, que tiene que ver con un crimen y una serie de delitos, perdón, no un crimen, una serie de delitos ocurridos durante la dictadura cívico-militar. Y un compañero que por primera vez, a 40 años de la democracia, se anima a denunciar en tribunal civil, judicial, la vejación que es vivida desde el año 76 en adelante. Y como escucharán en el relato, en la narrativa, en el planteo que hace el compañero, eso no empezó solamente en la AAA. Se incrementó la persecución, pero eso estaba presente desde el momento en el que él era un niño. Entonces ya cuando vino la dictadura, donde se incrementaron estos delitos y la falta de derechos para toda la comunidad LGBTIQ+, ahí también se incrementó la violencia institucional, que fue parte del relato que comentaba. Cómo efectivamente las fuerzas de seguridad utilizaron las herramientas del Estado para poder perpetuar delitos de lesa humanidad y delitos, digamos, a toda una sociedad. La última dictadura argentina es justamente uno de los periodos más duros que nos ha tocado pasar en la Argentina y que está vinculada a cómo las fuerzas de seguridad toman las instituciones estatales para perseguir a su pueblo, para perseguir y tratar de anular a una generación de militantes, de activistas, y también con un mensaje social que es de disciplinamiento a toda una sociedad. Digo eso porque uno de los temas que podemos encontrar también ahora, a 40 años de recuperada la democracia, es que se están llevando adelante juicios de lesa humanidad sobre travestis y trans que fueron chupadas en el pozo de Banfield y en el pozo de Quilmes, y que esto tramita actualmente dentro de, digamos, de los tribunales de La Plata. Hago esa mención porque no es una historia del pasado, y no es una historia perdida. No es mirar al pasado, es pensar el presente, es estar conviviendo en el presente con todas las deudas y con toda la historia que tuvimos que asumir como responsabilidad en nuestra sociedad en torno al nunca más, en torno a la verdad y a la justicia. Y yo creo que, digamos, puesta ese mismo criterio respecto a la comunidad travesti y trans, las condiciones de vida de travestis y trans también se vieron brutalmente encrudecidas durante la última dictadura cívico-militar. Pero lo que mencionaba la compañera Florencia era que efectivamente esas condiciones, muchas no cambiaron durante el periodo de transición democrática, y fueron muy recientes los últimos cambios que se han dado en torno a esto. Y yo decía, por primera vez tener a los 35 años un documento que diga tu nombre y que reconozca tu identidad de género. Estos son cambios muy recientes en la historia argentina, en la biografía de esta generación de compañeras de más de 40 años, y por supuesto un cambio positivo para compañeras más jóvenes que han podido tener antes de los 30, digamos, un reconocimiento de su identidad. Entonces yo decía, es un momento de transición, es un momento, digamos, bisagra para la Argentina en torno a los derechos de las personas LGBTIQ+. Y es así como efectivamente los defensores de los derechos humanos, como Héctor, en una biografía completa, ponen el eje, ponen el foco en tratar de denunciar y hacer visible algo que está oculto y que está teñido de prejuicios, y que me parece que efectivamente desafía este presente, el presente en el que estamos hoy,
viviendo para poder evitar que se repitan estas historias de vida. La de Sheila, la de la compañera que era amiga de Sheila y por supuesto las historias que a nosotras nos tocó crecer y enterrar a tantas y tantas amigas víctimas de la violencia institucional. Entonces yo quisiera llamar la atención para poder cerrar estas ideas y esta invitación a leer el libro acerca del enorme compromiso que todas, todos y todes podemos tener en los momentos bisagras de nuestra historia. Tiene que ver con, en materia LGBTI+, quizás no haya que ir a, digamos, solo valorar una narrativa planteada en este libro, sino poder traducirla en las condiciones de vida que están atravesando en nuestra ciudad y en nuestro pueblo. En definitiva, lo que quiero decir es abrazar a personas como Sofía o personas trans en Junín que todos los días también enfrentan muchos de los prejuicios, la violencia y la discriminación, y tener una participación activa para que la vida de Sofía, de las compañeras en Junín, no termine en un travesticidio o en un transfemicidio. Pero sobre todo no quiere decir que es más grave aún, sino también sobre todo abrazando y subrayando la idea de que es fundamental poder hacer ese cambio generacional, ese cambio bisagra, que es contar con leyes fundamentales en Argentina. Vos mencionabas la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, la ley de cupo laboral travesti trans, que hace que, entre otras cuestiones, 3 de nosotras hoy podamos tener un empleo. No te salva, como decía Florencia, de travesticidios. El sábado pasado mataron a una compañera que trabajaba en la Casa Rosada por el cupo trans y fue víctima de un travesticidio. Una amiga nuestra, dicho sea de paso. Pero lo que quiero llamar la atención es sobre todo, y decía el subrayado, en niñas, niños y adolescentes que están creciendo en Junín. Me parece que no podemos tener indiferencia a estos cambios culturales y sociales en momentos tan difíciles de la Argentina y que tiene que ver con un debate profundo sobre la democracia de nuestro país. No se sintetiza el desafío en las elecciones o el balotaje de este próximo domingo. Es cómo vamos a salir a partir de entonces a continuar trabajando y asumiendo la responsabilidad histórica de que estos crímenes, los crímenes de lesa humanidad, puedan ser juzgados en tribunales comunes, que se pueda seguir trabajando en perspectiva de género y diversidad en todas partes, en que sigamos teniendo justamente un pueblo consciente de su historia y de su momento histórico y pudiendo abrazar los cambios sociales, culturales, lo que nos hace humanos, que tiene que ver justamente con los principios de los derechos humanos. Entonces yo quería llamar la atención que el desafío no es la catarsis de la literatura frente a una narrativa. Esto nos acerca a un tema que está presente, que está vigente, que está hoy en la piel de todas nosotras, pero que también está viva en la propia identidad de todas las personas de nuestra sociedad. Entonces es poder hacer esos subrayados que hacen justamente los principios de esta cátedra de derechos humanos, que hace a la convocatoria de por qué ustedes están acá participando de la presentación de este libro y que hace el compromiso de Héctor para poder estar y haber trabajado tantas horas para poder dar un mensaje en contra de los travesticidios. Pero el enorme desafío es cómo cambiamos esa historia y dejamos de ser lectores para ser protagonistas de otra historia, de los cambios sociales y culturales que nuestra sociedad ya abrazó hace tiempo, porque la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y la de cupo trans no fueron caprichos de una comunidad, fueron leyes aprobadas por nuestra democracia en el Congreso de la Nación Argentina y que creo que es un llamado y que digamos a toda la sociedad para que haya cambios culturales sustantivos y que de esos cambios culturales sustantivos no podemos ser solamente lectores, tenemos que ser protagonistas de estos cambios. Así que es una invitación también la de poder estar acá con ustedes a no salir
una invitación a poder tener una conciencia crítica con el momento histórico que tenemos que asumir y a continuar con una democracia que es rica, que es diversa y que en los últimos 40 años nos ha dado un mensaje muy claro de compromiso a los derechos humanos. Bueno, a continuar con esta agenda que sí tiene que ver con la identidad de nuestro pueblo y poder continuar trabajando para que no haya más travesticidios, para que no haya más mortandad y para que podamos seguir viviendo y cambiando cultural y socialmente una Argentina nacida de la colonización, nacida de la violencia, nacida del genocidio a los pueblos originarios, nacida de la violencia, el racismo y el clasismo, para poder hacer una sociedad mejor cada día. Con ese compromiso creo que vamos a ir a votar todo ese domingo, con esa responsabilidad también vamos a ir a votar este próximo domingo, pero no se agota con el domingo. No se agota con el domingo, implica continuar trabajando y abrazando esta agenda. Tiene que ver con nuestra supervivencia, no solamente de la comunidad travesti trans, de nuestra sociedad. Bueno, en esa línea creo que estamos todos acá, así que muchísimas gracias, Héctor, por la oportunidad. Primero que nada quiero agradecer a Héctor por dar un poco de luz, ¿sí?, a lo que es nuestras vidas, a lo que es nuestra historia, a lo que es nuestro pasado, a lo que es el maltrato que vivimos como colectivo históricamente. También quiero agradecer enormemente a Gloria Florencia, compañeras que me preceden en esta lucha, compañeras por las cuales mi vida no ha tenido que ser tan tortuosa y tan dolorosa como quizá ha sido la de ellas y todas las hermanas que han quedado en el camino. Entre varias cosas quisiera comentar, primero que nada, remitiéndome al libro, El travesticidio de Sheila, algo que a mí por lo menos más me conmovió, la escena, ¿no?, cuando este periodista llega y ve el cuerpo de Sheila. No es ficción, en el sentido de que es así, realmente es así, realmente son tan horrorosas y tan desgarradoras las escenas. Hay un sadismo total en la manera en la que se nos maltrata y por eso me parece que es muy importante, estando en el país en el que estamos, no dejar atrás, no bajar los brazos, la lucha que se tuvo. Muy mal se habla de este país y poco se le atribuyen las fortalezas que tiene. La Argentina es uno de los países más avanzados en el mundo en materia de derechos humanos y el número 1 reconocido por la Organización Mundial de la Salud en derechos LGBT, específicamente para la población trans. Esto no hace que culturalmente Argentina sea el país más avanzado, en eso todavía nos falta mucho, pero ante una ofensiva cultural que busca quitar esos derechos, que busca poner en tela de juicio si son merecidos o no, me parece muy importante recalcar no solo lo que ya recalcaron mis compañeras, lo que recalcó Héctor también con su libro, sino también la educación sexual integral. La educación sexual integral, para quienes no saben, ha sido la causa de que el 80% de los casos de abusos infantiles hayan sido denunciados, y quizás de haber estado en mi adolescencia y en mi infancia me hubiera permitido transicionar y adoptar mi verdadera identidad quizás 10 o 20 años antes. Es muy importante no solo para poder denunciar, sino también para poder realizarse como persona y poder empezar a vivir quién realmente somos sin tantos prejuicios, no solo para quien lo necesita, sino para quien está alrededor, porque criándose con una educación sexual integral se acorta mucho la posibilidad de todo este odio que viene hacia el colectivo LGBT. Y también comentar en carácter nacional y en comparación al mundo que, como ya mencionaban antes, estos feminismos trans excluyentes, que en Inglaterra, un país que se considera de primer mundo, en un pueblito pequeño, parecido a Junín en la cantidad de sus habitantes, en una plaza que podría ser como la 25 de mayo, Brianna Gray, de 16 años, fue matada a puñaladas a las 3 de la tarde a la vista de todos por dos jóvenes de 15 años que no la conocían.
nunca lograron encontrar otro motivo que el odio a su identidad transgénero. Esto pasó este año, el 11 de febrero. Esto no es parte de la historia, esto sigue pasando y pasa porque hay una porción de la población que sigue militando en nuestra contra. Nosotros lo único que pedimos es la dignidad de ser reconocidas como personas, de poder trabajar, de poder desarrollarnos, y a quienes hayan sufrido la violencia institucional, que se les, recompense, que se les restituya por todo lo que han sufrido. Así también, como hablaban del genocidio armenio y el constante genocidio que está ocurriendo en Palestina, en países como Estados Unidos, donde una vuelta de la derecha más potente está intentando hacer un genocidio legal, haciendo ilegal poder ir al baño que te corresponde, haciendo ilegal poder salir con las vestimentas que te corresponden, haciendo ilegal hacer presentaciones en vivo. Es increíble que hoy en día se esté de vuelta girando a la derecha, al fascismo, a quitar los derechos adquiridos, no solo en Argentina, sino a nivel global, y por eso me parece muy importante recalcar que este país no es una mierda, que este país es el ejemplo en lo que leyes LGBT respecta, el número uno del mundo. Si no solo somos los campeones del mundo del fútbol, también lo somos en derechos humanos, entonces no dejemos eso atrás en el domingo solamente porque la economía no ha sido la que todos queríamos, y no pensemos que la democracia y la lucha termina el domingo yendo a poner el voto en una urna. Como dicen mis compañeras, sigue adelante día a día comprometiéndose, participando, cuando escuchamos comentarios en nuestras familias, cuando escuchamos como en el trabajo o en la calle o en los medios se sigue con la constante desinformación de nuestro colectivo. Les invito a leer El transmiticidio de Sheila. Es un relato que van a poder tomarse en 1 o 2 horas y que se va a llevar con ustedes para siempre. Les agradezco mucho a todos y